Listo, mis preciosos. Entonces vamos a seguir. Ahora vamos a ir con la historia. Por favor, ¿alguno de ustedes me ayuda leyendo la historia? Ok, Gracias. yo la leo. En la antigüedad, filósofos como Aristóteles ya reflexionaban sobre el poder de la palabra, en la persuasión. En el siglo... ¿Qué siglo es? 20. En el siglo XX, el filósofo británico John Austin publicó cómo hacer cosas con palabras, 1962, donde afirmó que decir algo es hacer algo. John Searle, discípulo de Austin, clasificó los actos de habla en categorías, mostrando cómo usamos el lenguaje para prometer, para ordenar, prometer, preguntar, afirmar o expresar emociones. Hoy en día, la pragmática es fundamental en áreas como la publicidad, la política, la psicología y hasta la inteligencia artificial. Vale, De gracias. nada. Entonces, mis amores, vemos que en la antigüedad todo este tema de actos del habla y pragmática inicia con Aristóteles, ¿cierto? Y entonces él fue el que empezó a hablar del poder de la palabra en la persuasión. Recordemos que la persuasión es la capacidad que tenemos nosotros a través de las palabras de influenciar a las personas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes se han visto que lo llaman a uno a venderle algo o que lo abordan a uno en la calle a venderle algo, pues son personas que están buscando a través de su palabra que tú hagas una acción. ¿Cuál es esa acción? Pues que les compres, ¿sí? Y si les ha pasado, yo sé que a todos nos ha pasado en algún momento, y yo ya dije cómo era el título de la clase, ya ahorita lo miramos, entonces, porque ya me devolví y ya lo dije. Entonces, mis amores, cuando también sé que les ha pasado que a veces ustedes entran a un lugar, no sé, ven algo que les gusta, ¿cierto? Entonces pensemos, vemos algo que nos gusta, tenemos el dinero para poder comprarlo y entramos, pero como que la persona no, o sea, no nos lleva a tomar esa decisión, a realizar ese acto y uno dice como que, ay, no, mejor no compro nada. O pasa lo contrario, como que tenemos la plata, pero no es para eso. Sí nos gustó, pero no estamos tan convencidos, pero esa persona es tan buena que nos lleva a ejecutar el acto, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando hablamos de la pragmática y de los actos del habla, estamos hablando de eso, de cómo la palabra nos puede llevar a las acciones. Y en este caso, Aristóteles fue el primero en darse cuenta de eso y empezó a hacer como un análisis y un estudio de lo mismo. ¿Listo? Ya luego, durante el siglo XX, el filósofo John Austin, él publica cómo hacer cosas con palabras, pero no vayamos a pensar en que, ay, no, hágase la luz, como lo hizo el Señor, ¿no? Porque, y ya entonces se va a hacer. Pues claramente no, obviamente nosotros no tenemos esa capacidad, el único que tiene esa habilidad, esa capacidad es el Señor, que Él sí dice algo y se hace. Básicamente él lo que estudió o en lo que él indagó fue en que decir algo es hacer algo. O sea, cuando tú ya estás diciendo, estás llevando un acto a cabo, ¿sí? No podemos desligar las palabras de los actos, porque a veces, no, es que él solo dijo, no, si tú lo dices, se supone que así es y se debe llevar a cabo. Entonces, él básicamente afirmó que las palabras no eran solo palabras, sino que van totalmente ligadas a los actos. ¿Listo? Ya luego tenemos a John Searle, que él fue un discípulo, un aprendiz de Austin, ¿sí? Y básicamente lo que hizo fue colocar secciones del habla. Él lo que hizo fue como colocar categorías dentro de los actos del habla, ¿vale? Y pues hoy en día sabemos que todo este tema de los actos del habla pues están inmersos en todo. Desde siempre y hasta ahora han estado inmersos en todo lo que nosotros hacemos. ¿Listo? Nos vamos a devolver un poquito, mis chiquitos, para que podamos ver el video. Entonces le voy a pedir que por favor usted le preste atención al video y si surge alguna pregunta, con mucho gusto yo se la resuelvo. La teoría
Actos de habla de Austin se basa en la idea de que el lenguaje no es exclusivamente descriptivo, es decir, produce enunciados que describen la realidad y son evaluables en términos de falsedad o veracidad, sino que también sirve para hacer cosas, es decir, produce enunciados realizativos que no son evaluables en términos de falsedad o veracidad. Algunos ejemplos serían sí quiero en el contexto de una boda, que ejecuta la acción de contraer matrimonio, o un simple te lo juro, que también crea un compromiso entre dos partes. De esta forma, Austin describe tres tipos de actos. Actos locutivos, que son cualquier enunciado dicho por el mero hecho de decir algo. Por ejemplo, te digo que mañana vayas a la reunión. Actos ilocutivos. Se producen al decir algo. Por ejemplo, te ordeno que vayas mañana a la reunión. Conllevan una implicación del hablante en lo que se dice, conocida como fuerza ilocutiva. Y actos perlocutivos. Se producen por decir algo. Por ejemplo, me convenció de que fuera mañana a la reunión. Es la consecuencia en el destinatario de un acto ilocutivo. Más adelante, Searle afirmaría que las formas lingüísticas de un enunciado están vinculadas con la fuerza ilocutiva de éste. Así, la forma lingüística del imperativo conlleva la fuerza elocutiva de una orden, como en cállense o callaos. Sin embargo, existen los llamados actos de habla indirectos, en los que la forma lingüística no se corresponde con la fuerza elocutiva. Por ejemplo, en ¿podrían ustedes callarse? O sería genial que se callaran. Todos conllevan una orden, pero no son formas imperativas. Listo, mis amores. ¿Alguna pregunta? ¿Algo por decir? ¿Por aportar? Entonces, normalmente cuando nosotros hablamos de los imperativos, hablamos de que son esas palabras que utilizamos para dar órdenes, ¿sí? Entonces, acá en el video nos explicaban un poquito más, ¿no? Cuando uno dice vaya, ahí tú estás dando una orden. ¿De qué? De que se ejecute una acción, ¿cierto? Coma, levántese, siéntese. Son palabras, pero que inmediatamente llevan para que o influyen para que se ejecute una acción, ¿sí? Pero también hablábamos de que hay unos que son indirectos o hay otros que nos generan como influencias, nos decían ahí, ¿no? Por ejemplo, es que él me dijo, me convenció, me impulsó, me ayudó. Son todas esas palabras que nos llevan a qué? A un acto. ¿Listo? No sé si de pronto tienen alguna duda, algún aporte. ¿Están despiertos? Vamos con los conceptos. ¿Listo, chiquitos? Entonces, venga a ver quién está por aquí que me ayude a leer, a leer, a leer, a leer. Samuel sí está dormido. Em, Antonia, ¿me ayudas leyendo, por favor, los conceptos? ¿Está Antonia o no está Antonia? No escuchamos. Vi que habilitaste el micrófono, pero no te escuchamos. Bueno, vamos con Khaled, que levantó la manito. Khaled, ayúdame con los conceptos, por favor, mi corazón. La pragmática es la rama de la lingüística que estudia el uso del lenguaje en contexto. No analiza solo lo que significan las palabras, sino qué quiere decir el hablante realmente y cómo lo interpreta el oyente. Los actos de habla son las acciones que realizamos con nuestras palabras. Cada vez que hablamos, no solo decimos algo, sino que hacemos algo: preguntar, pedir, ordenar, invitar, agradecer, perdonar, aconsejar. Muchísimas gracias. Entonces, vemos que la pragmática lo que estudia y analiza es qué se quiere decir o qué información se quiere transmitir realmente, ¿cierto? Pero no solo qué información se quiere transmitir, sino qué información está recibiendo la audiencia o la otra persona, ¿sí? Y los actos del habla básicamente nos está diciendo que cuando hablamos no solo decimos, sino que estamos haciendo algo. ¿Listo? Yo creo que ahí con eso ya resumimos. ¿Para todos claro? Bien, porque es importante que esto se les quede en la cabecita. Sí, no, tal vez. Manden al menos una manito. Antonia, toda, muchísimas gracias.
Listo, entonces vamos a ver este otro videito que nos va a ayudar a reconocer los tipos de actos de habla. Entonces vamos a tener locutivo, ilocutivo, hiperlocutivo. Entonces, para que le presten atención a esto. Igual vamos a indagar un poquito, pero por favor, préstele atención. Se entiende por acto de habla a la unidad básica de la comunicación lingüística, propia del ámbito de la pragmática, con la que se realiza una acción, ya sea una orden, una petición, una afirmación, una promesa, etc. Esta forma de concebir el lenguaje parte del filósofo británico John Austin, quien en la década de los 40 del siglo XX expuso en sus clases sus investigaciones pragmáticas en torno a la lengua, recogidas luego en su obra póstuma Cómo hacer cosas con palabras de 1962. El término fue acuñado posteriormente por un discípulo suyo, el filósofo John Searle, quien perfeccionó y consolidó dicha teoría. Según Austin, al producir un acto de habla se activan simultáneamente tres dimensiones. El acto locutivo, que básicamente consiste en emitir un enunciado con un significado interpretable. Por ejemplo, pásame ese libro de cuentos. Luego tenemos al acto ilocutivo. Aquí entra en acción la intencionalidad con la que se ha emitido el enunciado. Por ejemplo, en pásame ese libro de cuentos, la intención es la de pedir u ordenar. Por último, tenemos al acto perlocutivo, que consiste en el efecto que genera el enunciado en el receptor u oyente. Aquí entra en juego la interpretación que éste le da y cómo se siente al recibir dicho mensaje. Por ejemplo, en la expresión anterior, pásame ese libro de cuentos, el receptor reaccionará según la interpretación que le dé al enunciado. La intención puede ser la de una orden o una petición. En suma, en el acto locutivo se emite el enunciado. En el ilocutivo entra en acción la intencionalidad del enunciado y en el perlocutivo el efecto de interpretación del receptor u oyente con respecto al enunciado emitido. Ahora bien, veamos a continuación los tipos de actos de habla. Bueno, mis amores, a veces cuando uno ve esos nombres, uno dice, Dios mío, perlocutivo, hiperactivo, yo no sé qué, uno como que esto, pero es más sencillo de lo que se lee. Entonces, la idea es que usted trate no solo de ver y escuchar, sino de comprender cada cosa, esa cadenita que se nos está mostrando ahí y de ver cómo se entrelaza el uno con el otro y que finalmente son cosas que utilizamos todo el tiempo, ¿sí? Que están inmersas en nuestro lenguaje. Entonces, para que por favor tengan eso ahí presente. Vamos a finalizar con el video. De acuerdo a la intención del emisor o hablante. Entre ellos tenemos a los siguientes: representativos o asertivos, donde el hablante afirma, niega, define, describe, informa, crea u opina sobre algo. Por ejemplo, sí, por supuesto que pienso así. Aquí se está dando una afirmación. Por otro lado, tenemos a los directivos. Aquí el hablante emite enunciados para ordenar o persuadir al oyente para que realice una acción. Por ejemplo, deben presentar su proyecto escolar para mañana. Luego tenemos también a los compromisorios. Aquí el hablante asume un compromiso, una obligación o un propósito. Por ejemplo, te prometo que mañana terminaré de escribir mi informe. Además tenemos a los expresivos, en donde el hablante expresa su estado anímico. Por ejemplo, hoy me siento muy feliz. Y por último tenemos a los declarativos, en donde el hablante pretende cambiar el estado en el que se encuentra alguna cosa. Por ejemplo, cuando el sacerdote, mientras casa a unos novios, dice: por el poder que Dios me concede, los declaro marido y mujer. Como vemos, conocer los actos de habla nos ayuda a entender mejor la comunicación humana. En suma, los actos de habla son importantes porque nos permiten interactuar con los demás de manera efectiva y expresar nuestras intenciones y deseos de manera clara y precisa. Eso es todo por hoy. Espero que este breve video te haya sido de mucha utilidad. Si es así, Listo, Morchis.
Entonces ya finalizó el video. No sé si fue clara la información o alguno dice, no, profe, quedamos más enredados o cómo estamos con eso. Cuéntenme a ver. Supongo que tanto silencio es que estamos bien, o que no entendieron nada, o que la confusión es mayor. Ok, No, sí, profe, sí entendimos. ya entendimos, ya entendimos. Ah, Bien bueno, claro como el agua. bueno, me alegra mucho. Listo, mis amores. Igual vamos a indagar un poquito más y vamos a ir a unos ejemplos que nos van a ayudar. ¿Listo? Entonces vamos con características de la pragmática. Vamos a ver las características de la pragmática. ¿Quién me ayuda, por favor, leyéndolas rápidamente? Chicos, buenos días. Gracias, Gaby. Muy amable. Características de la pragmática. Se acerquen el contexto. El lugar, la situación y la relación entre más personas cambia el sentido del mensaje. Intención comunicativa. No importa solo lo que digo, sino para qué lo digo. Efectos del oyente. Las palabras producen consecuencias positivas o negativas. Flexibilidad. El mismo enunciado puede tener distintos significados según el momento. Ejemplo, qué calor puede ser una queja, una invitación a abrir una ventana o simplemente una observación. Muchísimas gracias. Entonces, la pragmática en lo que se enfoca es en definir cuál es la intención de lo que se está diciendo, ¿cierto? Porque una misma expresión puede tener diferentes enfoques. Y en este ejemplo lo vemos clarísimo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, qué calor. Puede ser una queja, puede ser una invitación a que se abra la ventana o la puerta también, o a que se prenda el aire, ¿cierto? O simplemente puede ser una observación que se está haciendo y ya. Entonces, básicamente la pragmática se encarga de visualizar, venga, ¿con qué intención se dijo esa palabra? ¿Sí? Y eso es algo que está inmerso en nosotros. Normalmente la pragmática ya hace parte de nuestro entendimiento. Entonces, cuando ya estamos hablando con las personas y demás, haciendo o viendo su referencia o viendo su expresión, ya vamos a poder entender la pragmática de eso que está diciendo. Pero esa pragmática pues tiene un estudio también para poder llegar a esa conclusión. ¿Listo, hermosos? Pero es una habilidad que ya hace parte de nosotros. Ahora vamos a ver los tipos de actos de habla. Entonces, para que por favor me ayuden ahí leyendo, vamos a leer de a dos, cada uno de a dos. ¿Sí, por favor? Ah, no, mentiras, de a uno y los dos ejemplos. Entonces, Sofi, ¿me ayudas con el primero, por favor? Listo. Son tipos de actos de habla. Según su estructura, directos, expresan claramente la intención. Ejemplo, cierra la puerta, por favor. Indirectos, sugieren la intención sin decirla de forma literal. Ejemplo, ¿podría cerrar la puerta? Muchísimas gracias, Sofi. Entonces podemos ver que ya lo habíamos visto en el video, pero la idea es que también podamos entenderlo con los ejemplos. Entonces, según su estructura, encontramos unos directos o unos indirectos. Los dos son claros, pero son diferentes tipos del habla. ¿Listo? Dani, ayúdame con el 2, por favor. Señora, Ayúdame con el segundo y ayúdame leyendo asertivos y directivos. sí, señor. Bueno, los asertivos informan, describen, afirman. Colombia es un país con gran biodiversidad. Directivos, buscan que el oyente haga algo, ejemplo, apagar la luz. Gracias, Dani. Entonces tenemos algunos que se determinan según la intención que tiene la persona, ¿cierto? Y tenemos los asertivos que básicamente están afirmando algo, lo informan y lo afirman. Y los directivos que están dando una dirección, ¿cierto? Que están dirigiendo una acción para que otra persona la pueda ejecutar. Vamos con los siguientes tres, por favor, Samu, ayúdame leyendo. Samu Vaquero. Listo, profe. ¿Cuál es, perdón? Compromisorios. Listo, compromisorios. El hablante se compromete a una acción futura. Ejemplo, te prometo que iré a tu cumpleaños. ¿Expresivos también?
Sí, y declaratorios también, corazón. Ok. Expresivos. Manifiestan emociones o sentimientos. Ejemplo, gracias por tu ayuda. Declarativos. Cambia la realidad con solo ser pronunciados en un contexto oficial. Ejemplos, los declaro marido y mujer. Muchísimas gracias. Entonces tenemos los compromisos, que es cuando ejecutamos un compromiso, ¿cierto? Tenemos los expresivos, que es cuando estamos expresando alguna emoción a alguna persona. Y tenemos los declarativos, que es cuando nos permite declarar alguna acción. En estos declarativos hay muchos términos o muchas cosas legales que se hacen mediante declaraciones. Entonces, básicamente es eso, ¿no? O cuando hablamos de se le declaró, básicamente, pues está buscando que eso concluya en una acción entre pareja. Entonces, a eso hace referencia. ¿Preguntas hasta ahí, queridos? Listo. Entonces, vamos a avanzar en las conclusiones. Samu Orduz, ayúdame por favor con conclusiones. Conclusiones. La pragmática nos muestra que el sentido de lo que decimos depende del contexto. Los actos de habla revelan nuestras intenciones y emociones. El lenguaje no solo informa, transforma realidades. Como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de usar nuestras palabras para edificar y no destruir. Muchísimas gracias. Entonces, la pragmática nos muestra el sentido de lo que estamos diciendo, ¿cierto? Lo que queremos transmitir. Los actos del habla nos demuestran las intenciones y las acciones que hay, ¿vale? El lenguaje no solo nos informa, sino que nos está llevando a llevar, valga la redundancia, una acción. Y esa acción va a transformar nuestro entorno, va a transformar lo que estamos haciendo. Y pues por último, chiquitos, pues como hijos de Dios tenemos que edificar y no destruir, ¿no? Dice la Biblia, si no edifica, no lo digas. Si no es algo para construir, mejor no digas nada, ¿sí? Porque a veces como que somos muy sueltos para hablar, entonces tener mucho cuidado con eso. Por favor, Samu Barreto, ¿me ayudas leyendo esta partecita verdecita? Bueno, profe. En conclusión, los actos de habla no son algo lejano ni solo teórico. Están presentes en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones humanas y en nuestra relación con Dios. Cada palabra que decimos es una oportunidad para bendecir o herir, construir o destruir, acercar o alejar. Por eso debemos usarlas con sabiduría y amor. Muchísimas gracias. Entonces, mis amores, que el Señor grabe esta conclusión en sus corazones, ¿sí? Si no edifica, no lo digas. Nosotros debemos ser responsables con las palabras, con lo que estamos diciendo. A veces nos acostumbramos en nuestros entornos, digamos que normalmente, a de pronto decir palabrotas, a decir groserías, y como que todos se ríen y todo es chistoso y demás, pero debemos entender que ahí no estamos haciendo buen uso de lo que el Señor nos ha dado, ¿sí? Puede que no estés directamente lastimando a alguien, pero tú mismo estás dejando de transmitir lo que el Señor te ha dado mediante el lenguaje y la forma en cómo lo estás utilizando. Entonces también tengamos cuidado, no solo en, ay, no, es que, por ejemplo, yo no insulto a nadie, ¿sí? Nunca le digo una grosería, pero con su amigo usted se saluda y ¿qué hubo? Yo no sé qué, ¿qué hubo? Yo no sé cuántas. Pues ahí ya estamos faltando, sí, ahí ya estamos fallando. Entonces, que sea el Señor también dirigiendo nuestras palabras, teniendo control de eso, y que siempre que las usemos sea para bendecir, para edificar, para construir, para acercar, ¿sí? Para también poder levantar a las personas, porque a veces como que somos muy rápidos para juzgar, pero ¿y el amor dónde está? Entonces, que sea el amor el que gobierne cada una de las cosas que hacemos, ¿listo? Y de las cosas que hablamos. De hecho, eso empieza desde el pensamiento. ¿Qué cosas estás pensando? Y desde ahí ya empieza uno como a filtrar todo eso y bueno, y que sea el Señor ayudándonos, porque a veces no es tan fácil. Comentarios, mis amores, preguntas, dudas con respecto a la clase.
¿Algo por decir? Nada, mis hermosos, ¿todo bien? Listo. Vamos a finalizar entonces con ortografía. ¿Listo? Entonces voy a pedirles que por favor ustedes presten atención, le pongan cuidado a este videíto. Cortico como siempre, pero muy nutritivo. Hola mis queridos lingófilos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Prepárense para aprender mucho. Hoy vamos a tratar un tema bien interesante que tiene que ver con la forma como hablamos. Miremos. Es que tú no me devolviste. Pero si tú ni siquiera me pasaste el dinero. ¿Devolviste? ¿Pasaste? No, eso no está bien decirlo así, a pesar de que en algunas culturas acostumbran a hacerlo. Es muy común en algunas partes este tipo de expresiones en las que se agrega una S innecesaria al final de la segunda persona del singular, o sea, tú, cuando está en pasado. Lo que ocurre es que si la acción está en futuro, si lleva S al final. Tú devolverás, tú pasarás. Si va en presente, también lleva S al final. Tú devuelves, tú pasas. Pero en pasado no decimos tú devolviste o tú pasaste, sino tú devolviste o tú pasaste, sin la S al final. ¿Ven? Es muy fácil. Solo es cuestión de poner atención a lo que decimos. Hasta aquí mi video. No olvides que si hablas bien, me caes bien. Y si no, también. Pero intenta mejorar. No olvides suscribirte a mi canal. Listo, mis chiquitos. Normalmente cuando nosotros tuteamos, bueno, normalmente no. En algunas ocasiones sucede que empezamos a ponerle al final una S que no va ahí, ¿sí? Entonces, volviste, anduviste. Entonces, básicamente, pues la idea es que podamos comprender que ese uso de esa S es incorrecto y que si alguno de nosotros estamos haciendo uso de esa, pues por favor podamos mitigarlo y dejar de hacerlo porque no está correcto dentro de la forma de hablar y dentro de la gramática. ¿Listo? Comentarios, mis amores, aportes, dudas. No, nadita, ¿todo bien? Qué bueno, mis chiquitos, me alegra un montón. Entonces, por favor, nos vamos a conectar. Recuerden que vamos a hacer juego actividad. Entonces, la idea es que por favor seamos muy juiciosos en volver, porque pues eso es lo que se va a calificar. Entonces, nos reunimos nuevamente, mis amores, a las y 35. ¿Listo? Y 35 nuevamente aquí conectados en nuestra clase, queridos. Ya nos vemos otra vez, hermosos. Bueno, profe. Listo, mis lindos, ya nos vemos.